La lucha por la autonomía en Nueva España se intensificó. Sentimientos de la nación, los ideales de Morelos. Texas dijo adiós, México se opuso a su independencia. Pasteles causaron revuelo, el puerto de Veracruz en manos de los franceses. Vaya escándalo, México perdió la mitad de su territorio y Estados Unidos de América logró su cometido. Se agudizó la pugna entre conservadores y liberales. ¿Qué originó este conflicto? Francia nuevamente en México. Puebla, sede del triunfo de los defensores de la República. Maximiliano de Habsburgo, el segundo emperador de México, no cumplió las expectativas de los conservadores. La República se restauró, nuevos desafíos para el país. Esto y más en la revista histórica Recorrido por el Pasado. A lo largo de esta emisión contaremos con varias secciones como Jugar para Aprender y además tendremos la participación de nuestros compañeros Mercedes y Hugo. Juntos transitaremos desde el inicio del siglo XIX hasta el fin de la República restaurada. Yo soy Miguel Delgado y hoy estaré acompañado por Antonio Blas y Alejandro Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Hoy les compartiremos una síntesis informativa de uno de los periodos más controvertidos de nuestra historia. ¿Qué tal? Yo soy Alejandro Sevilla. Mis compañeros y yo estamos listos para iniciar. Pero antes, queremos recordarles que es importante lavarse las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o desinfectarlas con gel antibacterial. Si necesitan salir de casa, usar correctamente el cubrebocas protegiendo nariz y boca y mantener la sana distancia, alejados 1,5 metros de las personas. De esa manera garantizamos estar protegidos, conservar la salud y cuidar a los demás. La lucha por la autonomía en Nueva España se intensificó. La insurrección del 16 de septiembre de 1810, encabezada por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y los hermanos Aldama y otros insurgentes, sembró un espíritu libertador que sería imposible de apagar, incluso tras la muerte de estos caudillos, entre quienes continuaron la segunda fase de la lucha con mayor proyección ideológica y organización militar, destacó José María Morelos y Pavón. Sentimientos de la nación, los ideales de Morelos. Toda lucha necesita una causa legítima. Por ello, Morelos planteaba la formación de una nación libre y soberana. Así, convocó en 1813 a un congreso en Chilpancingo y dio a conocer su texto llamado Sentimientos de la Nación, que establecía principios como la libertad de América, el monopolio del catolicismo, la soberanía popular depositada en 3 poderes, la exclusiva concesión de empleados públicos a americanos y la abolición de la esclavitud y de la tortura. Las ideas de libertad, igualdad y soberanía que nutrieron la Constitución de Apatzingán de 1814 emanaron de los sentimientos de la nación. Este personaje, quien se autodenominó el siervo de la nación, reorganizó el ejército insurgente y emprendió una serie de campañas militares con las que puso en aprietos a las fuerzas realistas. Después de la muerte de Morelos, otros líderes continuaron con la tarea que inició el cura Hidalgo. ¿Qué les parece si para recordar cómo fue el desenlace de este proceso, vamos con nuestros compañeros? Ellos fueron a un sitio que seguramente reconocerán quienes nos acompañan desde sus hogares. Mercedes y Hugo, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto. Cuéntenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estuvimos en el exterior del Castillo de Chapultepec, actualmente sede del Museo Nacional de Historia, que ha sido un edificio clave en distintos momentos de nuestra historia. Me acompaña la maestra Mercedes Mejía y juntos vamos a comentar sobre la relación del castillo con alguno de los procesos más relevantes de la historia de México en el siglo XIX. ¡Qué gusto estar con ustedes! Quiero mencionar que la Sala 6 del museo cuenta con una colección dedicada a la independencia de México. Documentos, armas, pinturas, esculturas, vestuario, entre otros objetos que pertenecen a las diversas etapas del conflicto y algunos de sus protagonistas. Gracias a las ventajas de la tecnología, ustedes pueden hacer una visita virtual al Museo Nacional de Historia y conocer algunas piezas de esta colección. Mercedes, ¿qué te parece si ahora comentamos sobre las últimas etapas de la Guerra de Independencia? En ellas destacaron
dos personajes clave: Vicente Guerrero, uno de los últimos jefes insurgentes, y Agustín de Iturbide, un militar realista reconocido por sus victorias sobre los insurgentes. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Entre 1815 y 1819, la fuerza de la lucha insurgente disminuyó y entró en franca decadencia al verse fragmentada. Algunos jefes rebeldes intentaron mantener viva la lucha iniciada por Hidalgo y Morelos mediante una guerra de guerrillas con reducidos focos de resistencia. Entre ellos estaban Guadalupe Victoria, Manuel Mier y Terán o el español Francisco Javier Mina. Iturbide y Guerrero fueron personajes antagonistas que, obligados por las circunstancias, llegaron a un acuerdo para consumar la independencia y romper los lazos con España. Se conformó el ejército trigarante o de las tres garantías: independencia, religión y unión, y se nombró a Iturbide como primer jefe del ejército. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró a la Ciudad de México ante el entusiasmo de sus habitantes. Al día siguiente, se reunió una junta provisional gubernativa para elegir una regencia que sería encabezada por Agustín de Iturbide y redactar el acta de independencia del Imperio Mexicano. Volvemos con ustedes para continuar con la información. Excelente. Muchas gracias, maestras Mercedes y Hugo. Cabe destacar que el proyecto social de Miguel Hidalgo y los esfuerzos legislativos de Morelos no se reflejaron en el proyecto de Iturbide, y los insurgentes ocuparon un lugar secundario en los sucesos de 1821. ¿Quién habría imaginado que la Declaración de Independencia sería concretada por un antiguo miembro del ejército realista? ¡Qué locura! Pero la consumación de la independencia no significó el fin de los conflictos de nuestro país. En las primeras décadas de vida independiente, México experimentó diversas intervenciones extranjeras y conflictos internos y externos. Texas dijo adiós. México se opuso a su independencia. El arribo de colonos anglosajones desde el periodo virreinal tenía como propósito el poblamiento del norte del país. En Texas, los colonos incumplieron las leyes mexicanas que prohibían la esclavitud y la enajenación de terrenos. Sin embargo, el gobierno de México no pudo impedirlo debido a la poca presencia militar en la zona, la falta de recursos económicos y el desorden en la administración del país. La declaración del centralismo y una nueva ley de colonización que abolía la esclavitud, así como la llegada de más colonos angloamericanos, fueron algunas de las causas de la separación de Texas. Con el fin de impedir la independencia tejana, Antonio López de Santa Anna organizó una expedición militar, pero cometió una serie de errores tácticos que lo obligaron a aceptar que Texas se convirtiera en un estado independiente. Posteriormente, el gobierno mexicano se negó a aceptar este hecho. Pasteles causan revuelo. El puerto de Veracruz en manos de los franceses. Después del conflicto con Texas, nuestro país quedó en una situación vulnerable ante las ambiciones y posibles amenazas de las grandes potencias. Y, en efecto, Francia no tardó en hacerse presente. En los años posteriores a la independencia, algunos ciudadanos de otros países se establecieron en México. Para entonces, las rebeliones y los constantes conflictos estaban a la orden del día. Y como consecuencia, los negocios de algunos extranjeros sufrieron daños que, según ellos, significaron grandes pérdidas. Entre ellos estaba un ciudadano francés que era dueño de una pastelería. Francia presentó reclamos a México y exigió indemnizaciones a los franceses perjudicados, que iban mucho más allá de lo justo y razonable. Ante la negativa de México por pagarlas debido a su situación económica y el excesivo monto demandado, Francia impuso un bloqueo comercial en el puerto de San Juan de Ulúa, Veracruz, en 1838. Este conflicto logró solucionarse con la intervención de Inglaterra y el compromiso mexicano de cubrir las indemnizaciones. ¡Vaya escándalo! México perdió la mitad de su territorio y Estados Unidos logró su cometido. A pesar de haber concluido el conflicto con Francia, México seguía sumergido en asuntos políticos internos sin resolver.
Para entonces, se agudizó la tensión entre México y Estados Unidos como resultado de la separación de Texas en 1836, ya que nuestro país declaró repetidas veces que mantenía sus derechos legítimos sobre el territorio independizado. El Congreso estadounidense aprobó la incorporación de Texas a Estados Unidos el 1 de marzo de 1845. Al desconocer México la incorporación de Texas al vecino del norte, los Estados Unidos de América enviaron tropas para invadir el territorio mexicano al mando del general Zachary Taylor, que se enfrentaron a las fuerzas mexicanas, encabezadas por el general Mariano Arista. El presidente estadounidense James Polk utilizó este hecho como justificación para declarar la guerra a México el 12 de mayo de 1846. ¿Qué les parece si vamos nuevamente con Mercedes y Hugo? ¿Tienen algún comentario sobre los conflictos que se acaban de mencionar? Claro que sí. En este conflicto armado participó Antonio López de Santana, uno de los personajes más controvertidos de nuestra historia, quien también tuvo un papel protagónico en la separación de Texas en 1836 y en la primera intervención francesa llamada Guerra de los Pasteles en 1838, conflicto en el que Santana perdió una pierna, la cual fue enterrada con honores. La derrota del ejército mexicano en estos 3 conflictos se explica por múltiples factores, pero uno de ellos es la superioridad técnica y armamentística de los ejércitos extranjeros, así como el caos político por el que atravesaba México. En cuanto a la guerra que libró entre 1846 y 1848, la batalla de Chapultepec es una de las más célebres porque el ejército estadounidense enfrentó en su camino hacia la Ciudad de México a un grupo de jóvenes cadetes que defendían con valor el colegio militar. Ni Antonio López de Santana ni los valerosos generales y soldados que lucharon contra la invasión estadounidense pudieron evitar la derrota. El costo fue desastroso, pues México se vio obligado a firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848. Con ello, perdió más de la mitad de su territorio. Muchas gracias a Hugo y Mercedes. Continuamos con la síntesis informativa a cargo de Alejandro y Antonio. Se agudizó la pugna entre conservadores y liberales. ¿Qué originó este conflicto? Para 1857, una nueva constitución liberal fue promulgada, pero no fue bien recibida por todos. La Iglesia amenazó con la excomunión a quienes la juraran, mientras que las autoridades amenazaron con despedir a los empleados públicos que no lo hicieran. El país se dividió entre quienes apoyaban la legitimidad de la Constitución y quienes la negaban, iniciando una guerra civil conocida como Guerra de 3 años o Guerra de Reforma, en la que se enfrentaron liberales contra conservadores. Los liberales reconocieron como presidente de la República a Benito Juárez, quien en ese momento era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, mientras que los conservadores nombraron presidente de forma alternada a Félix Zuluaga y a Miguel Miramón. Durante ese tiempo existieron en México 2 gobiernos de manera paralela, uno liberal y uno conservador. Durante la guerra, los liberales publicaron las leyes de reforma para complementar la Constitución y respaldar su posición frente a los conservadores y la Iglesia. Finalmente, derrotaron a los conservadores en la batalla de Calpulalpan el 22 de diciembre de 1860, logrando que el gobierno legítimo regresara a su sede en la Ciudad de México. Al concluir la Guerra de Reforma, el país enfrentaba una pésima situación económica. El gobierno de Juárez decretó una moratoria o suspensión de pagos de la deuda externa. Los principales acreedores eran Inglaterra, España y Francia, los cuales decidieron intervenir militarmente a México para que cumpliera con sus obligaciones financieras. Francia nuevamente en México. Puebla, sede del triunfo de los defensores de la República.
Entre diciembre de 1861 y enero de 1862 llegaron al puerto de Veracruz las tropas europeas intervencionistas. Sin oponer resistencia, los mexicanos entregaron el puerto y poco más tarde, mediante arduas negociaciones, gracias a las labores diplomáticas de Manuel Doblado, el gobierno de Juárez firmó los acuerdos preliminares de la Soledad. Y con ello, Inglaterra y España estuvieron dispuestos a buscar una solución pacífica al conflicto. Por su parte, Francia no aceptó, pues su emperador Napoleón III, persuadido por los conservadores mexicanos, pretendía imponer un monarca apoyado por él. El ejército francés avanzó con la intención de ocupar la Ciudad de México. El 5 de mayo de 1862 tuvo lugar la Batalla de Puebla, donde el general Ignacio Zaragoza, al frente del Ejército de Oriente, derrotó al ejército expedicionario francés, que se vio en la necesidad de pedir refuerzos para continuar con su plan de dominar México. Un año más tarde, Federico Forey, con cerca de 30,000 elementos más sus aliados conservadores, tomó Puebla y ocupó la capital de la República. Maximiliano de Habsburgo, el segundo emperador de México, no cumplió las expectativas de los conservadores. En la Ciudad de México, una asamblea de mexicanos, pero organizada por los franceses, decidió adoptar el sistema monárquico como forma de gobierno y ofreció el trono de México al archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo, quien aceptó la oferta el 10 de abril de 1864, firmándose los tratados de Minamar, con los que se formalizó el apoyo de Francia al nuevo imperio. El Segundo Imperio Mexicano, en la práctica, gobernó parte del territorio nacional, pero no tenía un sustento jurídico, ya que el gobierno republicano, encabezado por el presidente Benito Juárez, continuaba en funciones aunque de manera itinerante. Por otra parte, el emperador implementó una serie de leyes liberales que decepcionaron y alejaron a los conservadores mexicanos. Vamos con Mercedes y Hugo, quienes nos hablarán acerca del Segundo Imperio Mexicano y cómo terminó. Vamos con ustedes, compañeros. El castillo de Chapultepec fue conocido como Castillo de Miravalle durante la monarquía que gobernó nuestro país entre 1862 y 1867. Recordemos que Maximiliano de Habsburgo llegó a México en 1862 en compañía de su esposa Carlota como invitado del grupo de los conservadores, quienes tenían la firme intención de establecer una monarquía en el país y restablecer sus derechos como grupo político. Entre las acciones del imperio, dirigido por Maximiliano y Carlota, destacan la desamortización y nacionalización de los bienes eclesiásticos, la libertad de cultos, el reconocimiento internacional gracias al apoyo de Bélgica, Austria y principalmente de Francia, el impulso de la modernización a través de la publicación del Código Civil y el Código de Comercio, elaborado por Teodosio Lares. Además de numerosos proyectos de carácter científico, en los que tuvieron participación mexicanos como Manuel Orozco Iberra, José Salazar y Larregui, Francisco Pimentel, Joaquín García Icas Balceta, Antonio García Cubas, José Fernando Ramírez, entre otros, quienes aportaron conocimientos al campo de la lingüística, la botánica, etnografía, geografía, arqueología y mineralogía. El Segundo Imperio Mexicano también trascendió a las artes, al hacer público el esplendor de la monarquía, que se apreciaba en la traza de amplias avenidas y la construcción de monumentos y magníficos edificios públicos, pretendiendo demostrar que el nuevo orden político correspondía a la historia y a las necesidades de México. Asimismo, se impulsó la construcción de una historia nacional a través de retratos y paisajes que hacían hincapié en la fundación del México prehispánico y la emancipación de España. El fin del Segundo Imperio Mexicano obedece a diversas causas. Entre estas destacan que Napoleón III, emperador de Francia, retira el apoyo económico y militar al entonces emperador de México,
Además, los conservadores se muestran indiferentes ante las decisiones de tendencia liberal tomadas por Maximiliano, que terminan por derrumbar sus intereses conservadores. Con la muerte de este personaje en 1867, México refrendó su soberanía nacional frente al mundo. Benito Juárez, quien era el presidente en ese momento histórico, dijo al triunfar sobre los franceses que era nuestra segunda independencia. Es todo por hoy, compañeros. Volvemos con ustedes. Nuevamente, muchas gracias, Mercedes y Hugo, por esta información tan interesante. Aunque el Segundo Imperio duró poco tiempo, sus propuestas y proyectos forman parte de nuestra historia y merecen ser conocidos y analizados. La República se restauró. Nuevos desafíos para el país. El triunfo de la República sobre el Segundo Imperio Mexicano marcó el triunfo del sistema republicano en México y la victoria definitiva de los liberales sobre los conservadores. En las elecciones para el periodo presidencial de 1867 a 1871, Juárez resultó electo, derrotando al general Porfirio Díaz, su más cercano contendiente. Con ello, se agudiza la lucha por el poder al interior del Partido Liberal. A la muerte de Juárez, en 1872, Sebastián Lerdo de Tejada ocupó la presidencia provisional. Más tarde, Lerdo de Tejada triunfó en las elecciones contra Díaz, quien se levantó en armas y promulgó el Plan de Tuxtepec. ¿Qué les parece si recordamos algunos aspectos sociales y culturales del periodo estudiado a través de un juego donde nos pondrán a pensar sobre lo aprendido hasta ahora? Para ello nos acompañan Aida, Mercedes y Héctor. ¿Cómo están? ¿Qué nos tienen preparado? Jugar para aprender es la sección más divertida. La historia detrás de las letras es el juego del día de hoy. Se trata de descubrir las letras que están en el tablero para adivinar un proceso relacionado con la historia de México. En este caso, será sobre el siglo XIX. La dinámica es muy sencilla. Dentro de estos 10 sobres hay preguntas. Los participantes eligen un sobre del que se lee la pregunta. Si su respuesta es correcta, el participante elige una letra. En caso de estar en el tablero, se descubre. Y quien adivine los procesos será el ganador. Si la respuesta es incorrecta, será el turno del siguiente participante, quien deberá elegir a su vez un sobre y continuar con el proceso. Les aseguro que se van a divertir. ¿Qué les parece si jugamos para que vean cómo es la dinámica? En esta ocasión, también nos acompaña el maestro Héctor, quien realizará las preguntas el día de hoy. Gracias. Es un gusto poder participar en la sección Jugar para Aprender. Si ya están listas, Aida y Mercedes, iniciamos. Hagan un disparejo. La que gane tiene el derecho a comenzar. Muy bien, Aida. Piedra, papel o tijera. Muy bien, Aida. Elige un sobre, por favor. El número 1 está bien. La pregunta dice así: ¿con qué platillo recibieron las monjas del convento de Santa Mónica en Puebla a Agustín de Iturbide, dirigente del ejército trigarante, el 27 de septiembre de 1821? Esta pregunta es muy fácil. La respuesta es los chiles en nogada. Correcto. Ahora dime una letra. Elijo la A. Veamos cuántas A existen en nuestro tablero. ¡Qué bien! Tenemos 5 letras A. Ahora es el turno de Mercedes. Por favor, escoge un sobre. Elijo el número 7. La pregunta dice así: ¿qué institución se fundó en 1825 para reunir y conservar el patrimonio cultural del país? Se instaló en la biblioteca de la antigua universidad y se integró con los objetos del Conservatorio de Antigüedades Mexicanas y del Gabinete de Historia Natural. ¡Qué suerte! Acabo de leer sobre ese tema. La respuesta es el Museo Nacional Mexicano. ¡Qué sorprendente! Es una pregunta muy complicada, Mercedes. Ahora, por favor, dime una letra. ¿La R? Veamos cuántas R hay en nuestro tablero. Muy bien, hay 6 R. Excelente, Mercedes. Continuamos, por favor. Aida,
Escoge otro sobre. El 5 está bien. La pregunta dice así. ¿Qué acontecimiento marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano? ¿Dónde y cuándo sucedió? Eso también está fácil. Fue el fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas, Querétaro, en 1867. Exactamente, es correcto. ¡Felicidades! Ahora escoge una letra, la que quieras, consonante o vocal. La P. Veamos cuántas letras P hay en nuestro tablero. Desafortunadamente, esa letra no está en nuestro tablero, pero no te preocupes, tendrás otra oportunidad. Así que Mercedes, es tu turno. Dime un número, por favor. Elijo el número 9. Leamos la pregunta. Dice así. Logró plasmar el lenguaje de la calle en su novela El Periquillo Sarmiento, publicada en 1816. Es conocido como el pensador mexicano. ¿De qué personaje se trata? La respuesta correcta es José Joaquín Fernández de Lizardi. Es correcto. Ahora escoge una letra. Elegiré la E. Revisemos cuántas E hay en el tablero. Hiciste una gran elección. Hay 7 E en el tablero. ¿Sabrás cuáles son los procesos históricos que están en el tablero? Creo que no. Aún no. Me faltan pistas. No te preocupes. Pronto lo descubriremos. Es tu turno, Aida. Escoge un sobre. Ahora elegiré el número 4. La pregunta dice así. Se le consideró un liberal moderado. En 1857 ocupó la presidencia de México y desconoció la Constitución que él mismo había jurado, con lo que dio inicio la Guerra de Reforma. ¿De qué personaje se trata? La respuesta es Ignacio Comonfort. Muy bien, es correcta. Dinos una letra. Está bien. Elijo la letra O. La O sí está, y en 2 ocasiones. ¿Sabrás ya de casualidad cuáles son los procesos? Sí, creo que la sé. Los procesos son las leyes de reforma y la guerra de reforma. Efectivamente, esos son nuestros procesos históricos detrás de las letras. ¡Felicidades! Espero que hayan disfrutado el juego La historia detrás de las letras. Nos vemos la próxima sesión en Jugar para Aprender. Ustedes pueden jugar con su familia o sus compañeros. Hagan su propio tablero con cartulina de colores y seleccionen los procesos históricos y preguntas para aprender más sobre la historia de nuestro país. Muchas gracias. Estoy seguro de que han aprendido y recordado lo visto en esta y otras sesiones, con este entretenido juego. Pues bien, estamos llegando al final de este recorrido por el pasado. Como lo vieron en esta sesión, México pasó por una serie de conflictos nacionales e internacionales que reconfiguraron su sistema político. El sistema republicano se consideró el más adecuado para nuestro país y permanece hasta la actualidad. Para reforzar lo abordado en esta revista histórica, les planteamos un reto. Elaboren una línea del tiempo que seguirán trabajando durante la siguiente sesión. En esta deberán colocar los procesos y hechos históricos acontecidos durante el siglo XIX. Para superar el reto y ampliar sus conocimientos, pueden consultar el libro de texto de tercer grado de secundaria y, si les es posible, buscar información adicional. Ahora sí, finalizamos. Nos vemos la próxima sesión aquí en Aprende en Casa. Muchas gracias Antonio y Alejandro por su participación. Hasta pronto.